Ella me drogó para hospitalizarme y quedarme con mi marido, pero escapé. Puede parecer absurdo, puede sonar a mal guión de telenovela, pero eso es exactamente lo que me pasó a mí. La persona a la que llamé mi mejor amigo se infiltró en 1912 mi vida con un objetivo: destruirme para ocupar mi lugar. ¿Y lo peor? Con la silenciosa complicidad del hombre que prometió amarme para siempre. Durante mucho tiempo no vi las señales. Confié, perdoné, di el beneficio de la duda. Mientras tanto, ella planeaba cada movimiento, dosificando el veneno que me haría parecer loco ante los ojos de todos. Fue un plan tan sucio que hasta el día de hoy me pregunto cómo tuve fuerzas para sobrevivir. Pero sobreviví. Y más que eso, escapé de la trampa que me tenían preparada. Esta historia no trata sobre el victimismo, se trata de despertar, de ver quién está a tu alrededor y de hacer lo impensable para recuperar tu vida. Pensaron que me habían borrado, pensaron que habían ganado, pero lo que hice a continuación fue suficiente para destruir cada mentira que construyeron. Y ahora les mostraré exactamente cómo invertí las tornas, mientras ellos todavía estaban tratando de entender lo que sucedió. Su amistad llegó lentamente, como quien no quiere nada. ¿Conoces ese tipo de persona que parece salida de una película de comedia romántica? Carismática, atenta, siempre dispuesta a ayudar. Escuchaba mis problemas, se reía de mis chistes, recordaba mi cumpleaños sin necesidad de una notificación en mi celular. En poco tiempo prácticamente pasó a formar parte de la familia. Confié en ella como quien confía en su propia sombra. Compartimos todo: secretos, recetas, sueños frustrados. Si algo salía mal en mi vida, ella era quien me consolaba primero. Si estaba feliz, corría a decírselo. Recuerdo cuando ella me ayudó a elegir el regalo de cumpleaños de mi marido. Pasamos horas en el centro comercial, riendo e intercambiando ideas. A todos les dije que ella era la hermana que la vida me había dado. Nunca se me pasó por la cabeza que alguien tan cercano fuera capaz de algo tan cruel. Y tal vez ese fue mi error: confundir intimidad con lealtad. Abrí la puerta de mi casa, de mi corazón, de mi rutina, y ella entró sonriendo, ganando espacio. Pero mientras vi a una amiga allí, ella vio una oportunidad. La confianza es un camino largo, hecho de pequeños ladrillos colocados a lo largo del tiempo, y la suya la construí con todo el mimo del mundo. Le conté mis vulnerabilidades, mis miedos, incluso los códigos de mis tarjetas. Sí, confiaba en ese nivel. Incluso nos reímos de eso. Si desaparezco, tú puedes encargarte de mi vida por mí, dije una vez. No sabía que ella lo tomaría literalmente. Ella conocía cada detalle de mi matrimonio, mis altibajos, mis crisis y mis momentos frágiles. Sabía exactamente dónde y cómo atacar. Y lo peor, empezó mucho antes de que me diera cuenta, porque, si bien creía que tenía un amigo a mi lado, ya era demasiado tarde para notar las señales. Todas las señales estaban ahí, pequeños, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Un comentario cruzado aquí, una mirada que duró demasiado allá. Cosas que cualquier persona más atenta habría notado, pero yo no. Romanticé todo. Pensé que era una exageración en mi cabeza, una paranoia tonta. Después de todo, ella era mi amiga. Y los amigos no compiten, no invaden, no traicionan. Recuerdo una época en la que elogió demasiado a mi marido. Vaya, tienes suerte. Él es diferente a los demás. En ese momento me reí. Pensé que era solo admiración, uno de esos comentarios inocentes que escuchamos sin pensar. Pero con el tiempo, los elogios se hicieron más frecuentes. Su presencia, más constante. ¿Y mi percepción? Más ciego. Era como estar en una habitación luminosa, pero con los ojos vendados. Ella empezó a querer saberlo todo. ¿A dónde iba? ¿A qué hora regresaba? ¿Cómo iba mi matrimonio? ¿Si aún éramos íntimos? Preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y yo? Respondí todo.
Pensé que era hermoso que alguien se preocupara tanto por mí. No sabía que yo mismo estaba alimentando a la serpiente que algún día me mordería. Había días en que ella aparecía en mi casa sin avisar. A veces estaba desaliñada, cansada, triste, y ella estaba ahí, perfecta, sonriendo, alabando lo que hacía, pero siempre con la mirada de quien analiza, mide, compara. Hoy lo entiendo. Ella me estudió. Cada debilidad mía era un lado positivo. Y los abrió todos, uno por uno. La ingenuidad es una trampa cómoda. Preferimos creer lo mejor de las personas, porque duele menos. Pero mientras yo mantenía los ojos cerrados, ella avanzó, lentamente, como quien pisa suavemente para no hacer ruido. Y cuando finalmente comencé a sospechar, ya había demasiado en juego. Al principio parecía inocente. Ella siempre encontraba una manera de estar cerca cuando él llegaba. Se le ocurría cualquier excusa. Necesitaba pedir prestado un libro, traer un pastel que acababa de hornear, buscar un traje que había olvidado. Su presencia se volvió habitual, casi natural, y yo, perdido en mi buena fe, encontré divertida esta convivencia armoniosa. Las miradas intercambiadas, antes discretas, empezaron a tomar forma. Pequeñas sonrisas, bromas internas, una complicidad que no entendía de dónde venía. Cuando lo cuestioné, ella se ofendió. Dijo que estaba viendo algo donde no veía nada. Esa era mi inseguridad hablando. Y yo, queriendo mantener la paz, creí. Después de todo, ¿qué sería de la vida sin confianza? Inventó programas que lo incluían a él. Llamé para ayudar con la mudanza, la renovación de muebles y la recogida de pedidos. Todo parecía demasiado inofensivo para ser sospechoso, pero demasiado incómodo para ser ignorado. Y mi error fue precisamente este. Lo sentí, pero no quería afrontarlo. Prefería tragarse el malestar antes que tener que afrontar la posibilidad de ser traicionada por su amiga y su marido al mismo tiempo. Hubo un día en que ella apareció con un regalo para él. Dijo que era solo una muestra de gratitud. Era una camisa, una de las que sabía que le encantaban. Cuando le pregunté por qué, dijo riéndose: «Se lo merece, por aguantarnos juntos». Estaba todo muy bien ensayado, muy bien calculado. El peor veneno es el que viene disfrazado de cariño. Y mientras yo intentaba silenciar mi instinto, ella continuó representando su obra, cosechando los frutos de mi inocencia. Pero ninguna estafa dura para siempre. Y la primera grieta en esa máscara estaba a punto de aparecer, de una manera que ni en mis peores pesadillas hubiera imaginado. Fue una tarde, de esas veces en que todo parece normal hasta que deja de serlo. Ella apareció con un pastel de frutas y dijo que lo había hecho especialmente para mí. Pensé que era extraño, porque ella nunca cocinaba mucho, pero acepté, por supuesto. ¿Quién rechazaría algo de alguien en quien confía con los ojos cerrados? El primer bocado fue amargo, pero sonreí de todos modos, tratando de ser cortés. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara la extraña sensación. Primero un ligero mareo, como si hubiera estado demasiado tiempo al sol. Luego, la visión se volvió borrosa. Las palabras a mi alrededor se volvieron distantes, como si el mundo se hubiera sumergido en un acuario. Intenté levantarme, pero sentía las piernas como si fueran de goma. Era como intentar correr en un sueño donde todo es demasiado lento. Al principio pensé que era solo cansancio. Quizás estaba trabajando demasiado y durmiendo muy poco. La mente intenta encontrar explicaciones lógicas a lo que el corazón ya sabe, pero no quiere aceptar. Pero cuando las luces empezaron a girar y el suelo pareció flotar bajo mis pies, supe que algo muy mal estaba sucediendo allí. Ella notó mi malestar y se ofreció a cuidarme. Dijo que era solo una bajada de presión y que necesitaba descansar. Y yo, sin fuerzas para reaccionar, simplemente lo acepté. Me recosté en el sofá mientras ella ajustaba la almohada debajo de mi cabeza, con una sonrisa en su rostro. Hoy veo esa sonrisa de otra manera. No fue preocupación, fue control.
ese sentimiento de vulnerabilidad, de quedar en manos de alguien, fue la primera advertencia real que recibí. Algo dentro de mí, incluso a medias, gritó que necesitaba salir de allí, pero el cuerpo ya no obedecía como antes, y esa tarde sería solo el comienzo de algo mucho más oscuro. En los días siguientes, ya no era el mismo. Me desperté mareado, olvidé cosas simples, pronuncié palabras indistintamente como si mi mente hubiera estado revuelta durante la noche. Un vaso de agua se convirtió en té. Una habitación que había conocido toda mi vida se sentía extraña. Empecé a perder la noción del tiempo, de los compromisos, incluso de quién era yo en determinados momentos. Fue aterrador, y lo peor, nadie pareció darse cuenta. Ella, por supuesto, dijo que era estrés, que necesitaba descansar, relajarme, confiar más en las personas que me rodean. La ironía de todo esto todavía me da ganas de reír. Una risa, amarga y seca. Mientras ella sonreía y me ofrecía tés calmantes, me hundí en una especie de niebla que solo quienes la han experimentado saben lo asfixiante que puede ser. Ya no confiaba en lo que sentía. Empecé a escribir lo que estaba pasando, como un intento desesperado por mantener el control. Pero incluso mis notas me confundieron. A veces releía algo que había escrito yo mismo y pensaba, ¿lo escribí yo mismo? Y luego vino el miedo. Miedo a volverse loco. Miedo de que me estuviera convirtiendo exactamente en lo que ella quería que todos creyeran. Inestable. Mis días se convirtieron en un ciclo de paranoia y apatía. En un momento lloraba de la nada, al siguiente me reía sin entender por qué. Un simple viaje al mercado se convirtió en un laberinto mental. Recuerdo haber olvidado el camino de regreso a casa, una casa donde viví durante años. La mente daba señales claras de que algo andaba profundamente mal, y aún así pensé que era culpa mía. Quizás lo más cruel de todo fue esto, la pérdida de confianza en mí mismo. Yo, que siempre había sido firme y decidido, de repente me convertí en un manojo de dudas, tropezando con mis propios pensamientos. Y fue exactamente en ese momento, cuando ya no podía distinguir lo que era real, que la verdad detrás de todo comenzó a revelarse. La revelación no llegó con fanfarrias. Fue susurrado detrás de una puerta entreabierta, en una conversación que no debería haber escuchado. Estaba hablando por teléfono, hablando con alguien en voz baja, pero no lo suficiente. Está empeorando. Creo que ahora tenemos el informe. Será más fácil convencer a todos. Mi cuerpo se congeló. La frase resonaba en mi cabeza como un eco infernal. ¿Convencer a todos de qué? Me quedé allí, entre el pasillo y la sala, sin saber si gritar, llorar o fingir que no escuchaba. Ella estaba planeando mi hospitalización, pintándome como alguien inestable, incapaz, incluso peligroso. Y lo peor, con la connivencia de personas que confiaban en ella, personas que creerían la historia. Después de todo, ya estaba dando señales, o más bien, siendo inducido a darlas. En ese momento todo cobró sentido. Los mareos, los olvidos, los desplomes. Ella me estaba drogando, manipulando mi rutina, controlando mi mente y luego usándola como evidencia. Y no se trataba solo de marcharse. Se trataba de borrar por completo mi presencia, sacarme de escena de una vez por todas. ¿La razón? Ya lo sabía, pero me dolía admitirlo. Ella quería lo que era mío. Las piezas del rompecabezas encajan, con una precisión aterradora. El discurso ensayado, las miradas de lástima de los demás, la forma en que incluso mi esposo me hablaba con un tono diferente, como quien cuida a un enfermo. Yo era el problema, yo era el obstáculo, y para ellos la hospitalización era la solución más fácil, limpia y cómoda. Pero en ese momento, algo dentro de mí despertó. Era como si mi mente, incluso envenenada, hubiera encontrado un último hilo de lucidez al que aferrarse. No iba a permitir que me borraran así. Y aún sin saber cómo, sin saber quién seguía a mi lado, comencé a planificar mi salida antes de que fuera demasiado tarde. Quería creer que él, al menos él, se daría cuenta de la farsa,
que me miraría a los ojos y vería a la mujer que una vez amó, no la caricatura que estaban pintando. Pero la esperanza murió rápidamente. Su frialdad era aguda, seca, casi clínica. Hablaba de mí como quien habla de un mueble roto, algo que ya no servía y necesitaba ser retirado de la casa. Recuerdo una noche que lo escuché hablando por teléfono. Sin emoción en su voz, sin dudar, dijo que sería mejor para todos si me hospitalizaran. ¿Mejor para quién? ¿Mejor para él, ya que ya había alguien más para ocupar mi lugar? ¿O más bien para ella, que sonrió a mis espaldas mientras tramaba mi caída? La respuesta estaba en la punta de mi lengua, pero me dolía demasiado decirla en voz alta. Sus actitudes se hicieron cada vez más evidentes. Pasaba horas fuera de casa, ignoraba mis mensajes, evitaba cualquier contacto directo. Cuando estaba conmigo, su mirada estaba vacía, como si ya estuviera en otro lugar, con otra persona. A veces intentaba iniciar una conversación, intentaba recuperar alguna chispa de lo que alguna vez fuimos. Pero él respondió con monosílabos o nada. Su indiferencia fue el veneno que faltaba. Lo más cruel es que fingió preocupación delante de los demás. Dijo que quería lo mejor para mí, que solo estaba siguiendo las instrucciones de los médicos. Pura manipulación. Como si dijera, es por tu bien, antes de empujar a alguien por el precipicio. Y yo, ya debilitada, luché con todo lo que tenía, para no creer que el amor de mi vida se había convertido en desprecio. Fue en ese momento que entendí. Estaba solo, sin aliados, sin apoyo, sin redes de protección. Solo yo, mi dolor y la desesperada necesidad de escapar. Porque si me quedaba quieto y esperaba un poco de misericordia, terminaría enterrado vivo en la historia que estaban escribiendo sin mí. Todo quedó claro una tarde en que, de repente, me encontré rodeado. 2 amigos de la familia llamaron a la puerta con sonrisas forzadas y un discurso preparado. Vinimos a ayudarte. Necesitas descansar. Su mirada no dejó dudas. No fue ayuda, fue captura. Fue el asedio final. La orden era simple: llevarme, preferiblemente sin problemas, a un lugar donde ya no pudiera perturbar sus planes. Mi corazón se aceleró, como una alarma interna que grita cuando algo anda terriblemente mal. Las voces a mi alrededor eran dulces, pero había tensión detrás de cada palabra, como si cualquier reacción mía pudiera interpretarse como inestabilidad. Querían pruebas vivientes de que yo era un problema. Y si reaccionara, les darían exactamente lo que necesitaban. Fue en ese momento que comprendí que no podía confiar en nadie. Ninguna palabra dulce, ningún gesto amable fue sincero. Cada persona que me rodea podría ser un espía a su servicio, a su servicio. El mundo se ha convertido en una arena. Cada uno de mis pasos necesitaba ser medido. Cada expresión necesitaba ser calculada. Estaba jugando a un juego en el que el premio era mi libertad y perder significaba desaparecer para siempre. Insistieron, será rápido, solo unos días para que descanses. Pero vi en sus ojos la prisa de alguien que lleva un paquete que no se podía abrir hasta la mitad. Necesitaba actuar en ese mismo momento o sería demasiado tarde. Cada segundo de vacilación podría ser el último fuera de una celda disfrazada de hospital. Fue en ese momento que la adrenalina habló más que el miedo. Mi instinto de supervivencia, adormecido durante tanto tiempo por la tristeza, explotó dentro de mí. Necesitaba escapar. Ahora. Y fue esta decisión desesperada la que me llevó a hacer algo que cambiaría para siempre el curso de mi historia. La fuga comenzó inesperadamente. No hubo ningún plan elaborado ni ayuda externa. Era solo yo y el miedo corriendo por mis venas como gasolina. Cuando se distrajeron completando el papeleo en la recepción, vi la laguna jurídica. Caminé rápido, tratando de parecer natural, como alguien que va al baño. Pero por dentro, cada paso era una batalla contra el pánico de ser descubierta. En el pasillo encontré una puerta de emergencia entreabierta, y allí,
Sin pensarlo 2 veces, empujé fuerte y corrí. La calle parecía un mundo nuevo, pero sabía que todavía no podía celebrarlo. Se darían cuenta en cuestión de minutos y vendrían después. Realmente necesitaba desaparecer, sin móvil, sin documentos, sin rastro. Y en el fondo, eso dolía más que cualquier herida física. Pasé las noches durmiendo en las estaciones de autobuses, haciéndome pasar por un viajero extraviado más. Usé el poco dinero que tenía en mi bolsillo para comprar boletos al azar, siempre cambiando de ciudad. Cada nuevo amanecer era un logro. Cada día fuera de ese hospital era un grito silencioso de victoria. Sobrevivir se convirtió en mi trabajo, de tiempo completo. El miedo era constante. Cualquiera que se acercara demasiado, cualquier coche que redujera la velocidad cerca de mí, cualquier voz que dijera mi nombre, todo era una amenaza. Tuve que aprender a confiar en mi instinto, a escuchar ese susurro interior que siempre nos avisa cuando algo anda mal. Y, lo más importante, seguir adelante incluso cuando todo dentro de mí solo quería parar y llorar. Huir no fue liberador. Fue brutal, fue solitario, fue agotador, pero era necesario. Y mientras deambulaba de pueblo en pueblo, reconstruyendo pedazos de mi coraje, una idea comenzó a germinar dentro de mí. Porque huir fue solo el primer paso. Lo que haría a continuación sería algo que nadie esperaba. Mientras ellos celebraban mi ausencia como una victoria silenciosa, yo trabajaba en secreto. Alquilé una habitación pequeña en un pueblo vecino, de esas en las que apenas caben una cama y una maleta. Pero allí, en ese minúsculo espacio, comencé a reconstruir mi historia. Cada noche de insomnio, cada lágrima tragada, sirvió de cemento para construir una nueva versión de mí misma, más fuerte, más fría, más estratégica. Pasé días investigando todo lo que pude sobre derechos, sobre procesos, sobre formas de proteger a quienes no tienen a nadie cerca. Leí leyes, estudié casos similares, entendí cuáles serían mis armas. Utilicé bibliotecas públicas para acceder a documentos, porque sabía que cualquier movimiento en línea podría delatarme. Era una vida de silencio, de sombras, pero también de poder silencioso acumulado. Preparé un expediente. Guardé huellas de viejas conversaciones, audios, mensajes que antes ignoraba, pero que ahora eran munición. Anoté fechas, cruces de información, testimonios que podrían utilizarse cuando fuera el momento adecuado. Fue como poner una bomba de tiempo, esperando el momento exacto para explotar en la cara de quienes pensaban que ya habían ganado. También comencé a practicar lo que iba a decir, la forma en que me presentaría, la calma que necesitaría tener ante cualquier provocación. Sabía que el elemento sorpresa sería mi mayor activo. Pensaron que estaba perdido, derrotado, borrado del mapa. Pero en realidad era una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Cada plan, cada detalle oculto, cada decisión que tomé durante este periodo fue como colocar ladrillos invisibles a mi alrededor, construir una fortaleza. Porque cuando volviera, y volvería, no sería para pedir explicaciones. Cambiaría el juego de una vez por todas. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que yo iba a hacer. Regresé el día más improbable, en el momento más improbable, mientras celebraban una nueva etapa, como si yo fuera solo un recuerdo incómodo. Entré por esa puerta. No llevaba armadura ni gritaba. Solo llevé conmigo la fuerza de alguien que ha muerto y ha regresado más vivo que nunca. El silencio que se apoderó de la habitación cuando me vieron fue la primera victoria que probé. No necesitaba levantar la voz. Acabo de entregar el expediente. Cada página era un cuchillo, cada prueba un espejo que obligaba a todos a mirar su propia podredumbre. Fotos, audios, mensajes, todo sale a la superficie como un tsunami imposible de contener. Se les cayó la máscara en cuestión de segundos, y no había manera de justificarlo, no había manera de borrar lo que había allí, impreso, real, indiscutible. Ella se puso blanca como el papel. Intentó balbucear alguna explicación tonta,
pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Mi marido, simplemente bajó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, él era quien no tenía dónde esconderse. La vergüenza goteaba de sus ojos como sudor en un día caluroso. ¿Y yo? Me limité a mirar, sin prisas, sin piedad. Quienes les creyeron rápidamente se volvieron contra ellos. Era como si toda esa falsa perfección se desmoronara ante sus propios ojos. No necesitaba gritar, no necesitaba vengarme, la verdad hizo todo por mí. La verdad tiene este poder. Cuando llega, no pide permiso, no pide disculpas. Simplemente revela. Y aún después de mostrarlo todo, no me quedé a ver el desenlace. No era necesario. Ya había ganado. Porque recuperar la libertad, la dignidad y la propia historia es la mayor victoria que cualquiera puede alcanzar. Y ahora, mi historia ya no sería escrita por manos de nadie más que las mías. Al final del día, no importa cuántas personas intenten borrarte, importa qué tan dispuesto estés a reavivar tu propia luz. Podría haberme rendido, podría haber aceptado la etiqueta que intentaron ponerme, podría haber desaparecido en silencio, pero elegí luchar. Elegí reescribir mi historia con mis propias manos, y no hay elección más poderosa que esa. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas veces confiaste en las personas equivocadas? ¿Cuántas veces has ignorado las señales solo para mantener la paz? ¿Estás hoy rodeado de quienes realmente te apoyan o de quienes simplemente esperan el momento adecuado para derribarte? A veces, la persona que más te sonríe es la que más afila el cuchillo a tus espaldas. No esperes a tocar fondo para darte cuenta de quién es realmente tu aliado. Empieza a observar ahora, a escuchar tu instinto, a cuidar tu propia historia como el bien más preciado que tienes. Porque al final, quien se levanta después de haber sido traicionado, descubre una fuerza que nadie más puede robar. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Alguna vez has experimentado algo similar? ¿O conoces a alguien que necesite escuchar esto? Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás no solo historias que te impactarán, sino también lecciones que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Todavía tenemos mucho que descubrir. Juntos.